Despiertas con el peso de la humedad impregnándote la espalda, un sudor frío mezclado con el aire pegajoso de la habitación que apenas acepta la luz tenue del amanecer. El tatami cruje débilmente bajo tu cuerpo, áspero y frío contra tus piernas cansadas, recordándote que otro día comienza en este rincón olvidado de Japón, donde la tradición no se negocia y tú eres su fiel guardián. Afuera, el mundo moderno corre con prisa, pero aquí el tiempo parece haberse detenido, atrapado en una rutina que se repite una y otra vez, como el latido constante de tu propio corazón. El aroma punzante del arroz fermentado flota en el aire, un olor que antes habrías encontrado desagradable, pero que ahora es tan familiar como el aliento que escapa de tus labios. La mesa desgastada frente a ti muestra la textura rugosa de la madera vieja, cada surco contado en sombras descoloridas, testigo silencioso de tus movimientos repetitivos. Sumerges el molde de bambú en el agua, sintiendo el frío trasladarse hasta la punta de tus dedos entumecidos. Lo levantas con cuidado para dejar que el agua gotee, formando esa hoja casi intangible que será el papel de arroz. La superficie del papel, tan delgada que parece respirar entre tus manos, es la línea frágil entre la perfección y el olvido. Al ritmo del roce constante del bambú contra el molde, cada paso se convierte en una coreografía lenta y meditativa. El susurro del viento colándose por la ventana, con su frío lunar, suaviza la tensión, como si la naturaleza misma conspirara para calmar tu creciente ansiedad. Algo en esta monotonía casi parece un refugio, si no fuera porque sabes que un solo error no es un fallo cualquiera, es una sentencia callada que te persigue. A veces piensas, con un atisbo seco de ironía, que la vida moderna debería intentar suponer qué se siente al moldear con paciencia un pedazo de papel que puede decidir tu destino. Nada de aplicaciones rápidas o mensajes urgentes aquí, solo el lento goteo, la humedad mordiendo tus dedos y el pulso tembloroso de tu respiración. Cada hoja que nace bajo tus manos es un acto de equilibrio, una danza silenciosa entre la precisión y el temor que cuelga en el aire como una sombra siempre presente. Repetir el gesto se vuelve un mantra, una tranquilidad tensa. Revisas una y otra vez el molde, sintiendo la textura del bambú y el peso del agua, la humedad constante que te acompaña a cada instante. Y, sin embargo, justo cuando tu cuerpo empieza a aceptar esta cadencia, el silencio en la habitación se rompe de una manera inesperada. Un ruido se detiene abruptamente en el pasillo exterior. El suspiro de un grupo que antes se movía con discreción, ahora permanece suspendido, como si todos contuvieran la respiración a la vez. Un escalofrío recorre tu espalda, más por lo inesperado que por el frío. Oye, antes que Morfeo te atrape del todo, revisa rápido si sigue suscrito. Para algunos el botón desapareció, y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí? Tu interacción mantiene este rincón de calma vivo. Gracias por ser parte. Despiertas con el eco del silencio suspendido en el corredor. El aire, denso y cargado, parece detenerse entre el bambú y las paredes, evitando perturbar la quietud tensa que ahora te envuelve. Tus dedos,
todavía húmedos por la última inmersión del molde, palpan el tacto resbaladizo de la madera vieja, buscando no solo el papel, sino también la calma que se escapa a cada instante. La humedad continúa abrazándote, una presencia constante, un recordatorio frío contra el calor pegajoso que sube lento por tu nuca como un susurro de advertencia. Cada respiración se vuelve un ritual en sí misma, una corriente delicada que hila el tiempo con lentitud casi sagrada. Sientes el frío húmedo del suelo irregular bajo tus pies descalzos, una sensación áspera que te conecta con cada pequeño movimiento. Afuera, un leve rumor atraviesa la fina capa de madera y papel, como si el viento mismo vacilara. Antes de decidir si entrar o retirarse, hubiera sido más sencillo dejar que la rutina absorbiera todo. El roce del bambú, la danza del agua, el aroma persistente del arroz fermentado. Pero algo invisible al acecho multiplica la tensión, ralentizando tu pulso y alargando tus segundos. El murmullo contenido del pasillo crece, tenue e insistente, un tapiz de sonidos apenas perceptibles que despiertan tu alerta. Sientes el silencio disolverse, como si el mundo a tu alrededor adquiriera un matiz más oscuro y profundo, incluso en la penumbra. El tacto del bambú en tus manos es una ancla contra la incertidumbre, una textura que conoces y dominas, frágil y resistente a la vez. Apenas giras el molde, la superficie mojada, reflejando la débil luz del amanecer, se convierte en un espejo débil de la ansiedad que burbujea en el aire. Tus pasos son cuidadosos mientras te levantas lentamente, el tatami emitiendo un leve quejido con cada desplazamiento. La sombra alargada de tu figura se arrastra por la pared como si jugara con la penumbra, buscando esconderse de una intranquilidad silenciosa que se instala en tus entrañas. Percibes el olor de la madera húmeda y la tierra mojada, una mezcla que el tiempo ha inscrito en cada fibra de esta casa vieja y ausente de prisas. No hay prisa aquí, solo un susurro interminable que te insta a avanzar, a continuar, aunque cada paso parezca hundirse en un horizonte envuelto en neblina. A lo lejos, el suave golpeteo de un cierre metálico te sobresalta, no por la intensidad, sino por la fragilidad con la que retumba, como si el sonido viniera de un sueño demasiado distante para atraparlo del todo. Repites el gesto de verificar la puerta, presionando la palma contra la madera para sentir si hay vibraciones, alguna señal que pueda delatar una presencia secreta o una amenaza latente. El frío átomo de la incertidumbre se arrastra por tus venas, una sombra que no necesita explicación, solo atención constante y ojos abiertos. Aunque la mente busque distraerse con la monotonía ritual, sigues tu camino hacia la pequeña cocina, guiado por la luz pálida que se filtra a través del papel de la ventana. Todo aquí se mueve a un ritmo lento, marcado por el temblor de las hojas secas que rozan contra el marco. El aroma del té recién hecho flota en el aire, cálido y reconfortante, penetrando la humedad que pesa sobre tus hombros. Allí, sobre una mesita baja, reposa una taza de cerámica agrietada, acompañada por un pequeño cuenco de arroz seco que espera ser preparado de nuevo, una repetición perpetua en este microcosmos detenido. Miras el sencillo camino que conduce hacia el archivo donde guardas todos los documentos que has releído sin cesar, una biblioteca silenciosa que pesa tan densa como el aire. Cada estante es un muro de memorias agrietadas, libros con bordes amarillentos
que susurran historias olvidadas. Tus ojos recorren las etiquetas escritas a mano, las páginas que parecen querer abrirse y soltar secretos mientras el polvo danza lentamente en la luz que se filtra. Algo en esas sombras tuyas mismas se estira, como un presagio tímido que se niega a manifestarse, pero que se instala detrás de tu nuca. Dejas que tu mirada descanse en una fotografía desvaída sobre el escritorio. Una imagen borrosa donde tus dedos encontraron calma, un momento detenido antes del peso renovado de la vigilancia y la espera. El silencio vuelve a ocupar el espacio, esta vez con un ritmo acompasado, casi hipnótico, como si el tiempo te envolviera en una espiral paciente y constante. Te sientas, dejando que el cuerpo se relaje y solo sientas el pulso de tus manos sobre la superficie áspera, la piel todavía fría por el contacto con el agua. Un crujido débil, más fuerte ahora, se escucha por el pasillo, cercando el perímetro de tu pequeño refugio. Tu corazón se encoge en un suspiro, lento y contenido, como un secreto que busca no romper la calma. No hay movimiento visible, solo ese leve sonido que se sostiene en el aire, esperando. Y en su espera sentimos que la sombra no ha terminado de revelar su presencia. Lentamente, un aroma terroso, a madera, quemada, se mezcla con el aire, envolviéndote y recordándote que incluso aquí, en este rincón olvidado, el tiempo no está tan detenido como creías. Respiras hondo, dejando que el frío del instante y la calidez del recuerdo se entrelacen suavemente, mientras un pensamiento tembloroso atraviesa la penumbra. Quizás haya algo más escondido en el eco de los pasillos, algo que nunca permitiste ver del todo, y justo cuando vuelves a girar la cabeza hacia la puerta, una figura delgada parece reflejarse apenas en la ventana del corredor, una sombra fugaz que se desvanece antes de que puedas alcanzarla con la mirada. Desviando la mirada de la ventana, tu corazón se aprieta con una alarma silenciosa, la sensación punzante de un espacio que respira a tu alrededor, expectante y lento. La sombra que viste, apenas un destello, se materializa en tu mente como una interrogante suspendida, un leve temblor que se aferra a cada uno de tus sentidos. Sin prisa, sin dejar que la inquietud se transforme en precipitación, vuelves a posar las palmas sobre la mesa, sintiendo la aspereza de la madera vieja y húmeda, la superficie que ha soportado siglos de silencios y vigilancias. El tacto del bambú resbala tenue entre tus dedos, mientras recoges el molde, sumergiéndolo otra vez en el agua fresca que parece responder con un susurro contenido al abrazo corto y metódico. Cada gota que se desprende y se escapa forma un pequeño río invisible, una corriente diminuta que parece arrastrar consigo esas sombras que insisten en alcanzar los bordes de tu conciencia. El aroma del arroz fermentado se vuelve más intenso, una capa densa, casi palpable, que cubre el aire y conecta el instante presente con recuerdos lejanos, imposibles de evadir. Avanzas hacia el corredor con pasos lentos, una coreografía medida entre el suelo de tatami que murmura bajo el peso cuidadoso de tus pies desnudos y las paredes que parecen absorber cada sonido. El aire es pesado, tanto por la humedad como por las preguntas sin respuesta que lo infectan. En la penumbra que cubre el pasillo, tus dedos se extienden hacia la barandilla de madera ennegrecida, buscando un ancla tangible contra la marejada de incertidumbre
que se agita en tu pecho. La textura es áspera, fría, un contraste necesario contra el calor de tu piel y el temblor que sube desde las rodillas. Un golpeteo tenue resuena a lo lejos, más que un ruido, un eco distorsionado entre las paredes. Se mezcla con el crujir del bambú bajo tus pasos. Una sinfonía irregular e insistente que acelera con cada respiración profunda que tomas para mantener la calma. Sientes la pátina de polvo que levanta el aire al desplazarte, partículas casi imperceptibles que flotan como testigos mudos de tu vigilia y miedo. Caminas hacia la cocina, cada movimiento medido, sin prisa, porque la prisa es enemiga de la atención, y la atención aquí es un escudo frágil. Frente a la pequeña mesa baja, tus ojos captan la taza de cerámica desgastada, el esmalte fisurado como grietas en la superficie de una historia que parece deshacerse. El aroma cálido del té obra como un bálsamo, una luz tenue en medio de la tensión constante que pesa sobre tus hombros. Tus dedos rozan el borde de la taza, sintiendo la ligereza de la porcelana y la tibieza del líquido. Un calor tenue que contrasta con la humedad que permanece pegada a tu espalda. Esta mezcla opuesta de frío y calor se convierte en el pulso rítmico que te sostiene entre la fragilidad y la vigilancia. El aire transporta un leve matiz a madera quemada, mezcla que a primera escucha parece ajena, pero que en tu cuerpo despierta una memoria antigua, un instinto de alerta escondido bajo la rutina. No hay movimientos visibles alrededor, solo esa presencia intangible que se siente más que se ve. El silencio, antes un refugio, ahora es un lienzo en blanco en que las sombras se dibujan con trazos difusos, una espera que exhala incertidumbre. Vuelves a caminar hacia el archivo, la biblioteca silenciosa, que guarda no solo documentos, sino ecos de días pasados y secretos que se llegan a tocar con la punta de los dedos. La madera oscura y las paredes revestidas en papel de arroz emiten un aroma terroso, mezclado con polvo acumulado. Una fragancia que describe el paso lento del tiempo aquí, detenido en el menor de los detalles, y aquel leve suspiro de páginas que se niegan a cerrarse por completo. Tus manos recorren despacio las etiquetas. Cada palabra escrita a mano aumenta la tensión. Un recordatorio del deber, de la vigilancia que nunca cesa. Detienes tu mirada en una fotografía descolorida. La imagen borrosa de unas manos iguales a las tuyas, que alguna vez sostuvieron la paz antes de que el peso de la obligación nublara la calma. Un suspiro se escapa, lento, acompasado con el latido irregular de tu pecho, que se empeña en mantener la concentración. Te sumerges en esa quietud, dejando que el sonido más leve te atraviese, el crujido tenue que ahora se escucha con una claridad casi insoportable, resonando en el pasillo con una intención que quiebra el silencio habitual. El aroma a tierra y madera quemada se intensifica, un recordatorio persistente que se arraiga en tus pulmones y te invita a abrir los ojos, más allá de la penumbra cotidiana. La sombra, aquella que viste al girar la cabeza, parece querer emerger otra vez, como si la casa misma respirara un secreto que tú deberás enfrentar en el silencio que precede a la revelación. Una presencia fría, tan cercana que sientes el frío trepar lentamente por la nuca, pero a la vez distante, como un susurro antiguo que se esconde detrás de cada pared, esperándote.
Te quedas inmóvil por un largo instante, concentrando cada fibra de tu ser en el equilibrio precario entre la calma y la alarma sutil. Sabes que la rutina no es solo una cadena, sino una armadura contra aquello que la casa guarda en su interior. Y cuando tus ojos vuelven a posarse en el corredor, la figura delgada que antes apareció se refleja fugazmente en la ventana, un movimiento apenas visible, una sombra que se desvanece en el amanecer incierto, dejando tras de sí un silencio más profundo, cargado de promesas no dichas y un susurro que parece decir que la historia apenas comenzó a desplegar sus alas. El corredor exhala un silencio más denso que antes, impregnado del aroma persistente a madera húmeda y a tierra mojada que se adhiere a tu piel como un manto invisible. Tus dedos, aún mojados por la última inmersión del molde, rozan con cuidado la pared de papel de arroz, sintiendo la fibra delicada y frágil que parece contener siglos de secretos y vigilancias contener. El aire es casi palpable, cargado de una tensión flotante que evita cualquier movimiento brusco, como si incluso la atmósfera misma supiera que un detalle fuera de lugar podría alterar el equilibrio precario entre calma y alarma. Con pasos lentos y medidos, te desplazas por el tatami, sus fibras naturales susurrando bajo cada huella que dejas. El frío del suelo contrasta con el calor que trepa por tu espalda, una humedad pegajosa que no cede por más que intentes dejarla atrás. La luz mortecina del amanecer escapa tímida a través del papel, proyectando sombras alargadas que parecen jugar entre ellas, proyectando formas indecisas sobre las paredes y el suelo. Cada respiración tuya se mezcla con ese susurro leve del viento que apenas se atreve a entrar, como si respetara la tensión que embarga el espacio. El leve golpeteo metálico regresa, esta vez más cercano, casi rozando la puerta que separa tu refugio de aquel corredor que guarda, silencioso y oscuro, el misterio de la sombra fugaz que viste antes. Tus manos se aprietan suavemente sobre la superficie áspera de la pequeña mesa donde reposa la taza de té, caliente, emanando vapor que se mezcla con la humedad y que invita a un breve refugio en medio de la vigilia. Un sorbo lento, cálido, que contrasta con la punta helada de tus dedos, te devuelve un hálito de calma efímera. No obstante, el silencio que buscas en el sabor del té se quiebra cuando el murmullo se intensifica, un eco sutil que hace vibrar los pliegues del aire, como si 1000 ecos a la vez decidieran susurrar en secreto. El bambú en tus manos parece un ancla firme, una certeza tangible ante lo que tu mente rehúsa aceptar del todo. La sensación de ser observado, de que la casa misma late con un pulso oscuro, nunca detenido realmente. El aroma terroso que se cuela a través de las grietas en la madera, mezclado con un matiz a humo viejo, no puede ser ignorado. Deslizas las palmas para tomar impulso, dejando la taza en su lugar, avanzando hacia el archivo con pasos lentos y sigilosos, cada uno calibrado como parte de una coreografía eterna. Los estantes alineados frente a ti parecen susurrar sin palabras. Las etiquetas escritas a mano sobre cada carpeta y libro son vestigios mudos de historias que se resisten a morir, ecos de vigilancia y hermandad que desdeñan el paso del tiempo. La luz que cae desde la ventana se filtra en haces difusos, jugando con el polvo suspendido, polvo que se levanta con un movimiento mínimo del aire, recordándote la fragilidad del momento. Tus dedos recorren esas carpetas gastadas,
rozando las texturas irregulares y frágiles, como si tú mismo buscaras respuestas en la memoria contenida en esas hojas amarillentas. Hay un magnetismo silencioso, un llamado que te reclama sin palabras y que alimenta la inquietud que se anida en tu pecho, esa mezcla inestable entre deber y temor. El eco distante de un crujido vuelve a resonar, más fuerte esta vez, como golpeando las paredes con un ritmo desigual, desafiando la calma impuesta que te esfuerzas por mantener. Detienes el movimiento del brazo, mirando hacia la puerta entreabierta del archivo. Allí, una fotografía te devuelve la mirada, descolorida y borrosa. Muestra unas manos delicadas sosteniendo una flor marchita. Tus manos, un instante congelado en el tiempo, antes de que la rutina se volviera una prisión silenciosa. Dejas que la imagen se disuelva, mientras sientes cómo la atmósfera se enmaraña, cómo el aire se vuelve un tejido denso de presagios apenas susurrados. Un recuerdo lejano, una sombra que se acerca, como si la casa acogiera la tensión con la paciencia de un guardián fiel. Vuelves a respirar con cuidado, asintiendo al ritmo pausado de tus latidos. El aroma a madera quemada penetra más fuerte, una línea invisible que marca el límite entre la seguridad efímera y el misterio que acecha detrás de cada doblado. Un escalofrío extiende su huella desde la nuca hasta los dedos de tus pies, recordándote que aunque el tiempo parezca detenido, la oscuridad aquí nunca duerme realmente. Tus ojos se posan de nuevo en el corredor, buscando esa sombra que ya se ha convertido en una presencia intangible, un suspiro que se niega a desaparecer. Tus pasos, ahora más decididos pero aún contenidos, te llevan a la ventana del corredor. El papel de arroz cruje con suavidad al rozarlo, una textura que invita a la atención plena, a sentir el entorno más allá del instante, y entonces un reflejo se desliza, apenas perceptible. Una figura alargada que se esconde en la penumbra, un movimiento tan fugaz que tus ojos dudan si fueron producto de la luz o del sueño. La silueta desaparece antes de que puedas enfocar, dejando tras de sí una quietud aún más profunda, un peso frío que se instala en el aire y sugiere que aquello que parecía un susurro se transforma ahora en un llamado. Te ha atrapado en silencio, con la piel erizada y el corazón acelerado, consciente de que la rutina es solo una capa superficial y que debajo duerme algo que te observa, paciente, constante, invisible. La casa misma respira en fragmentos, y tú, guardián atrapado en un tiempo detenido, empiezas a comprender que la historia apenas ha desplegado las primeras alas. Justo cuando la noche empieza a ceder y con el nuevo día, lo no dicho aguarda su momento para revelarse. Desviando la mirada de la ventana, sientes la quietud al borde del precipicio, como si cada partícula de aire en esa habitación suspendida se aferrara a la espera de tu siguiente movimiento, temerosa de romper el hechizo. La sombra, apenas un susurro intangible, persiste en tu memoria, vibrando en la periferia de la visión, invitando a un misterio que no termina de revelarse, pero que absorbe toda tu atención. Tus manos, temblorosas pero firmes, vuelven a sostener el molde. El frío húmedo del bambú acaricia la piel y te ancla a este momento con la delicadeza de un ritual ancestral. Respiras despacio, dejando que el aire denso llene los pulmones en un vaivén constante y prolongado. El eco del crujido leve en el pasillo
regresa, más próximo, más claro, como la respiración latente de un gigante dormido. Con pasos que miden cada latido del tiempo, te desplazas hacia la puerta. Los dedos rozan la madera con la suavidad de un lamento contenido. La textura rugosa y algo húmeda te recuerda los años que esta casa ha soportado silencios más profundos que muchos. Un recuerdo fugaz del aroma cálido del arroz fermentado vuelve, impregnando el aire con su contradicción, dulce, agrio y familiar. Cada paso tuyo es una reverencia al espacio, una plegaria muda a la paciencia que se impone en ti. El tatami murmura con el leve contacto de los pies desnudos, como si reconociera el cuidado meticuloso de quien sabe que la prisa es enemiga mortal del equilibrio. El pasillo parece estirarse, interminable en su silencio. Sus paredes de papel de arroz susurran historias que no se atreven a salir. La penumbra juega al escondite con tus ojos, proyectando sombras que se deshacen en la brisa leve que cuela el viento. Estás solo, pero envuelto en un abrazo invisible que se endurece con la incertidumbre. El aroma a madera húmeda y tierra mojada se intensifica, mezclándose con una nota sutil pero clara de humo viejo que tranquilamente se abre camino. Hasta tu nariz. Cierras los ojos por un instante, dejando que esa mezcla se derrame como un antiguo recuerdo en tu conciencia. La tensión en tus hombros afloja un poco, como si aquella fragilidad en el aire fuera también una invitación a confiar, aunque sea solo un poco, en que no todo se ha perdido aún. Entonces, el silencio se abre camino de nuevo, y una ráfaga furtiva roza tu piel, un suspiro del viento que parece llevar consigo promesas no formuladas. Tus manos vuelven al molde, sumergiéndolo con cuidado en el agua fresca. Sientes el roce del líquido dando vida al bambú, goteando lentamente mientras contemplas la delgada película que se forma, casi transparente, como un velo que separa el mundo visible del oculto. Cada gota que cae es un latido prolongado, un minuto que pesa y se estira más allá de la cuenta, construyendo una coreografía de paciencia y quietud. La textura del papel que comienza a tomar forma bajo tus dedos es un recordatorio de cuánto delicado es el equilibrio entre creación y destrucción. Te levantas con lentitud, consciente del mínimo ruido que genera tu movimiento. La sombra de tu cuerpo se alarga en la pared, danzando al ritmo de la luz que se esfuma. El pasillo te invita a avanzar pesado y tenso, una serpiente lenta y prudente que guarda sus secretos en cada sílaba muda de sus paredes. Mueves los pies con cuidado, sintiendo la superficie fría y regular, como si el suelo mismo te susurrara advertencias con cada contacto. La humedad pega en la nuca, un abrazo tibio y persistente. Al llegar a la cocina, el aroma del té recién hecho te recibe, como un viejo amigo. La taza agrietada y gastada carga con la historia de muchas mañanas iguales y distintas a la vez, ofreciendo un remanso tibio entre la calma y la expectativa. Tus dedos rozan la porcelana frágil, contrastando con la humedad que empapa tu espalda. El momento es breve, un instante suspendido en el tiempo donde el mundo parece respirar contigo, compartiendo la leve espera que se ha vuelto punzante. Sin prisas te diriges hacia la pequeña biblioteca. El aire denso guarda el polvo que se eleva apenas al tocar los estantes viejos.
Tus ojos recorren etiquetas descoloridas, cada una un testigo mudo de la historia que custodian. El olor del papel envejecido se mezcla con la humedad y un sutil dejo a tierra mojada, provocando que aquella rutina que te ordena y protege a la vez se sienta casi como un rito sagrado. Mientras tus dedos deslizan hojas, un crujido distante resuena con mayor insistencia, vibrando en el aire pesado. La atmósfera se vuelve más densa, cargada con un aroma creciente a madera quemada que se infiltra aprovechando cada grieta. El corazón llama a la prudencia y aún así quieres mirar más allá, encontrar en aquel silencio pesado las respuestas que la oscuridad se niega a entregar. Tus ojos se detienen en una fotografía desvaída, una imagen de tus propias manos sosteniendo algo perdido, la fragilidad congelada antes de la vigilancia renovada y el peso de la espera. Piensas en el tiempo detenido y entiendes que no solo la casa guarda secretos, sino que tú mismo eres parte de esa paciencia interminable. Un escalofrío recorre tu piel, ascendiendo por la nuca y los brazos, como un susurro frío que rompe la superficie de la calma. Regresas tu mirada al corredor. La ventana de papel de arroz muestra un delicado reflejo que parece moverse con vida propia. La figura es apenas un destello, una sombra alargada que parece deslizarse por la penumbra, esquiva y misteriosa, como el último respiro entre las hojas del bambú. Tan pronto como se revela, desaparece, dejando espacio a un silencio aún más profundo, un vacío que invita a imaginar lo invisible. El aire se cierne a tu alrededor, más pesado, dispuesto a no soltar su secreto con facilidad. La casa suspira, latiendo en la oscuridad que todavía se resiste a la luz del día. Sabes, en lo profundo, que aquello que parecía un simple reflejo es apenas el principio de algo que sobrevuela los bordes del tiempo y la realidad. Y mientras el tatami cruje bajo tu peso, un pensamiento tenue pero firme se instala. La rutina no es más que la máscara. Bajo ella, la verdad aguarda paciente, lista para desplegar sus alas en el siguiente instante. El corredor permanece suspendido en un silencio tan denso que podrías sentirlo palpitar contra la piel de tus manos. Al avanzar, tus pasos resuenan apenas, el tatami cediendo bajo el peso de cada pisada, con un susurro que se extiende como un hilo lento a lo largo del pasillo. La humedad, ese abrazo cotidiano que ha vuelto parte de ti, sube persistentemente por la nuca, familiar e incómoda, entrelazando su frío con la gota dulce del sudor que recorre tu frente. Tus dedos rozan la pared forrada del delicado papel de arroz, su textura tan frágil que parece ceder a la mínima presión, como si el tiempo se hubiera petrificado justo en ese instante y todo dependiera de tu contención. La luz del amanecer, tenue y difusa, se filtra a través de la ventana cercana, liberando sombras que bailan despacio como recuerdos olvidados, proyectando un juego incierto entre la madera vieja y las fibras que hacen eco de siglos de vigilancias calladas. Un aroma punzante y persistente de arroz fermentado se cuela por la habitación, mezclándose con el humo áspero que gana lentamente espacio en el aire. No es un olor agresivo, sino uno que se instala gradualmente, una capa invisible que pesa sobre el ambiente y que parece cargar con una historia que no se atreve a ser pronunciada. Dejas que esa densidad se asiente, envolviéndote mientras sostienes el molde de bambú, su frío humedecido transmitiendo una sensación de calma mezquina, un ancla contra la corriente de incertidumbre que comienza a crecer.
Tus manos giran el molde con delicadeza reverencial, permitiendo que el agua gotee en una lenta coreografía que apenas perturba el manto de quietud. Cada gota arrastra consigo un fragmento de los silencios acumulados, formando una película tan fina y translúcida que parece competir con la bruma que se cuela por la rendija de la puerta. El papel que nace en tus dedos es un acto sagrado, un equilibrio inestable entre la perfección buscada y el temor latente que no se disipa. El crujido seco y distante que ahora se filtra desde el pasillo te sobresalta con una suavidad que se clava en el pecho. No hay prisa en el sonido, más bien es un murmullo persistente, como el latido paulatino de un corazón oculto. Sientes que cada fibra de tu cuerpo se concentra en sostener la calma, en no romper esa tela invisible que separa lo cotidiano de lo desconocido. Mueves los pies descalzos con una precisión casi ritual, la rugosidad del tatami imbuyéndote con una conexión concreta a la tierra que te sostiene. Al llegar a la pequeña cocina, el aroma del té recién hecho te recibe como una cálida caricia. La taza de cerámica, con su esmalte agrietado, ofrece un refugio tangible. Cuando tus dedos rozan la porcelana, sientes la tibieza del líquido, una pequeña llama que contrasta con la humedad fresca que se adhiere a tu espalda. El vapor se eleva en movimientos pausados, como hilos parsimoniosos que ascienden hacia un cielo oculto, mezclándose con el aire denso que acuna la tensión en la habitación. Exhala el silencio y sientes cómo, por un instante, la atmósfera se suaviza apenas. La calma se extiende como la sombra de una mano que te roza el alma. Sin embargo, la seguridad es efímera. Un golpeteo metálico, y esta vez más cercano, perfora la quietud. Un sonido tan leve que apenas provoca una oleada de alerta contenida. Te acercas con lentitud, el cuerpo inmóvil pero atento, como si cada movimiento pudiera causar un desequilibrio irreversible. En el archivo, la penumbra envuelve estantes viejos, cada uno cargado con papeles amarillentos que tiemblan al contacto de la ligera corriente. El olor a polvo y madera envejecida se mezcla con la humedad, un perfume olvidado que habla de años de secretos y obligaciones. Tus dedos recorren etiquetas escritas a mano, una y otra vez, calculando silencios y buscando respuestas en la textura gastada de esos documentos que han sido testigos mudos de tu vigilia. Un reflejo de luz se escapa entre las hojas, interrumpiendo la rutina habitual. Tu mirada se detiene en una fotografía desvaída sobre el escritorio. Es la imagen de unas manos, las tuyas, sosteniendo una flor marchita, un relicario de calma pasada que pesa ahora como una memoria de lo perdido. Permites que tu aliento se haga lento y acompasado, siguiendo el ritmo pausado de los latidos que golpean contra la quietud. Fuera del archivo, un crujido más fuerte rompe otro poco del silencio, y el aroma a madera quemada se intensifica, extendiéndose como un velo invisible que esa casa no abandona. El calor que se filtra en ese olor despierta un instinto ancestral, una advertencia que no necesita palabras, solo presencia y vigilancia constante. Se instala una sensación que trepa por la nuca, un frío que se extiende por la espalda y baja hasta los dedos de los pies. Sabes que bajo la placidez fatigada de la rutina yace un murmullo oscuro,
implacable que desafía la tranquilidad aparente del amanecer. Te quedas quieto con la respiración contenida, el cuerpo atento al susurro de cada movimiento y la sombra que parece cada vez más palpable. Al voltear hacia la ventana del corredor, el papel de arroz cruje levemente bajo la presión fugaz de un reflejo. Una silueta delgada, casi etérea, se desliza ingenuamente entre la penumbra, una sombra que se disuelve como un suspiro antes de que puedas enfocar su forma. El aire se tensó en un instante, cargado de un secreto inacible, y entonces, justo cuando la imagen desaparece en la débil luz, un nuevo sonido surge, esta vez detrás de ti. Un susurro imperceptible, un roce apenas audible que parece alargar el tiempo y alargar la espera hasta un límite insoportable. La rutina, aquella armadura en que siempre te refugiaste, se siente ahora una máscara frágil que tiembla al borde de romperse. Sientes que la verdad duerme bajo la oscuridad que envuelve la casa, lista para desplegar sus alas en el susurro venidero. El peso del silencio te acompaña cuando avanzas con cautela, cada movimiento tan medido que parece intentar no perturbar el aire espeso que habita el pasillo. Sientes la humedad que aún se desliza por tu espalda, pegajosa y sutil, como si el propio tiempo se negara a seguir adelante y se aferrara a cada instante suspendido entre las paredes cubiertas de papel de arroz. Tus pies desnudos rozan la superficie áspera del tatami, el frío que se aferra a tus plantas despertando cada terminación nerviosa, recordándote, una vez más, que aunque quieras avanzar, la quietud no cede sin resistencia. El reflejo efímero que viste en la ventana sigue reverberando en tu mente, una sombra que no se permite olvidar y que por más que tratas, evade la forma clara y definitiva. Respirar se vuelve un ejercicio de paciencia. Cada inhalación larga y profunda, penetrando esa atmósfera cargada donde el aroma terroso y a madera quemada todavía merodea, insinuando secretos que permanecen escondidos tras cada balanceo del bambú y cada arruga en el papel. Apenas giras el molde entre tus manos, el agua que gotea lenta y constante parece arrastrar contigo un fragmento de esa oscuridad callada que se cuela en cada rincón de este lugar detenido. Avanzas con pasos lentos, un juego de equilibrio entre la prudencia y la necesidad de descubrir qué se esconde en ese eco apenas audible que ha cambiado el ritmo de tu rutina. El pasillo extiende su abrazo pesado, una serpiente silenciosa que obliga a tus sentidos a agudizarse. El frío que se arrastra desde la nuca hacia la espalda se vuelve un segundo latido, una señal persistente de que no estás solo, aunque tus ojos solo se encuentren con sombras que juegan a ocultarse entre la penumbra. La textura de la barandilla de madera ennegrecida bajo tus dedos es áspera y un poco resbaladiza, un ancla que te mantiene presente mientras el flujo del tiempo parece diluirse en cada segundo arrastrado. El aroma del té que dejaste murmura en la distancia, escapa del aire con una calidez que parece incompatible con la opresión de la espera. Te detienes un instante para sentir ese contraste entre el frío húmedo que se aferra a tu cuerpo y el calor tenue que emana la poción oscura en la taza agrietada. Tus dedos llegan a rozarla sin prisa, sintiendo bajo las uñas la porcelana, la fragilidad de un mundo que se sostiene con sutileza mientras algo en la vigilia comienza a temblar,
a desdibujarse. El vapor sube lento, como un suspiro suspendido, y el aroma te envuelve como un manto breve que te incita a una calma frágil. Cada paso hacia el archivo es un ritual que convierte el simple hecho de caminar en una danza de paciencia y atención, un diálogo mudo con el espacio que te rodea. La oscuridad se desliza entre los estantes, una humedad densa envuelve las páginas amarillentas que guardan historias cargadas de polvos y memorias olvidadas. Tus manos recorren las etiquetas escritas a mano, rozando la superficie gastada, en busca de un punto preciso donde apoyarte, donde sujetar el curso de los días que ya no vuelven. La fragilidad de esas hojas reside en el tacto, en la textura irregular que susurra bajo los dedos, invitándote a escuchar un silencio que pesa más que cualquier palabra. Los crujidos a tu alrededor se vuelven insistentes, casi un latido que marca el paso del tiempo, con un ritmo que dobla al silencio prolongado. Un aroma a madera quemada desde lo profundo se infiltra y se entrelaza con la humedad del viejo tablero, una guía invisible que señala que no todo está en calma. Una sensación extraña se anida detrás de tu cuello y cae sobre tus hombros, una presión helada que no puedes evadir ni alejar, como si la casa misma respirara en fragmentos contenibles, despertando un misterio que convierte el espacio familiar en un territorio desconocido. Vuelves la mirada hacia el escritorio con una lentitud que parece querer detener el tiempo, y ahí está la fotografía desdibujada que refleja tus propias manos, frágiles y cansadas, sosteniendo una flor marchita, un instante suspendido, antes del peso eterno de la vigilancia que ahora te envuelve. La quietud se despliega sobre ti, un silencio que se siente denso y palpable, como un hilo que se tensa y amenaza con romperse en cualquier momento. Los crujidos se vuelven más fuertes, su ritmo un llamado lento que atraviesa cada rincón y que se une al aroma acre del humo que impregna el aire. El cuerpo se mantiene rígido y tenso, pero la mente sabe que no es momento de huir, sino de enfrentar esa sombra que continúa acechando, que permanece al borde de tu visión, palpable y distorsionada. Te arrimas a la ventana del corredor. El papel de arroz cruje tenue bajo el roce de tus dedos, una espada delicada que corta el aire densificado por la espera. Tus ojos cazan cualquier movimiento, y en la penumbra aparece, apenas un destello fugaz, una figura alargada, casi translúcida, que se desliza con la gracia de un suspiro etéreo. Tan rápido como se formó, la sombra se desvanece con la misma sutileza, dejando tras de sí un vacío que pesa con la fuerza de lo que no se dijo, de lo que está por venir. El aire alrededor se vuelca en un susurro frío y prolongado, como una plegaria imperfecta. El tatami bajo tus pies cede apenas en el movimiento medido, y tu corazón, acelerado, sabe que la rutina solo es un velo. Lo que permanece, oculto y silencioso, empieza a desplegar sus alas en el umbral oscuro, enviando un llamado ineludible que apenas comienza a tomar forma, justo cuando la penumbra se funde con la luz incierta del amanecer. El silencio se vuelve un manto que abraza el corredor en cada paso que das, y la tensión que flotaba en el aire se hace más densa, casi tangible, como una niebla que no puedes desprender de la piel. Tus dedos, aún húmedos por la última textura del bambú, tocan con delicadeza la pared recubierta por el papel de arroz fragilísimo, sintiendo sus fibras que casi parecen susurrar un secreto eterno, suspendido entre las hebras
de ese espacio detenido. El tacto es frío, casi etéreo, y parece absorber la humedad que sube por tu nuca con esa persistencia incómoda que se ha vuelto familiar. Cada inhalación se extiende con la calma artificial de un ritual aprendido, y a medida que avanzas con pasos duros y medidos, el suelo de tatami vibra levemente bajo la presión de tus pies descalzos. Hay una resistencia en esa madera gastada que habla de años y vigilancias ocultas, una resistencia que te obliga a medir cada sonido para no romper el equilibrio precario de la penumbra. Las sombras alargadas bailan en las paredes, cómplices mutas de la historia silenciosa que envuelve este lugar donde el tiempo parece haberse detenido, asombrándote con su quietud casi hipnótica. El aroma denso y familiar del arroz fermentado se mezcla con él. Humo apagado que se arrastra paralelo al aire, insuflando al ambiente una sensación áspera. No es un olor que puedas elegir ignorar, es un velo que cubre la habitación con una capa invisible, recordándote que aquí cada gesto tiene un peso. Demoras un instante para dar la vuelta suave al molde de bambú, permitiendo que el agua siga cayendo en gotas lentas y constantes, mientras tus ojos siguen fijos en la fina lámina de papel naciente que parece respirar tímidamente entre tus manos. Cada gota que se desprende es un latido dilatado, un instante que arrastra la oscuridad contigo en una coreografía apenas perceptible. Un crujido seco y contenido te sobresalta, y en sonido, lejos de ser abrupto, parece más un suspiro que se incrusta sin prisas en el aire pesado. Cada músculo se tensa para resistir el impulso de reaccionar apresuradamente, y mueves los pies despacio, con la precisión de un bailarín que sabe que el menor error puede romper la armonía. La rugosidad del tatami se siente por completo, y cada paso que das es una afirmación silenciosa de tu presencia, un diálogo mudo con ese espacio que guarda sus secretos en cada grieta, en cada sombra que parece devorarse a sí misma. El olor cálido y ligero del té recién preparado te alcanza cuando llegas a la pequeña cocina, un bálsamo efímero contra la opresión de la espera. Tomas la taza con cuidado, tus dedos sintiendo la porcelana agrietada, la encargada de conservar historias de mañanas iguales y únicas a la vez. La tibieza del líquido penetra la piel fría de tus manos, contrastando con el sudor pegajoso que se aferra a la espalda. El vapor se eleva lentamente, hilando el aire con serenidad, creando una atmósfera momentáneamente apacible, que luego se disuelve con el retorno silencioso del murmullo creciente. El golpeteo metálico regresa, más cercano esta vez, tan leve que parece flotar como un eco entre las paredes y el papel de arroz. La atención que le dedicas es creciente, pero te desplazas con la lentitud que impone la vigilancia constante. Llegas al archivo sin precipitarte, tocando con la yema de los dedos etiquetas gastadas, sintiendo la textura del papel amarillento que parece querer entregar sus secretos con un dejo de resignación. La humedad y el polvo se mezclan en un aroma terroso que te envuelve, lleno de memorias que ni el tiempo ni el silencio se han atrevido a borrar. Tus ojos se detienen en la fotografía desvanecida, una imagen borrosa, donde tus propias manos sostienen una flor marchita. Un instante de calma, capturado mucho antes de que la vigilancia se convirtiera en prisión. Un suspiro acompaña el lento latido de tu pecho, sumergiéndote por un momento
en esa quietud que ya sabe contener el miedo y el deber a partes iguales. Desde el pasillo, un crujido más fuerte irrumpe la calma, aumentando el aroma a madera quemada que sigue filtrándose lentamente, como un olor que no respeta el paso del día. Una corriente helada asciende por la nuca, extendiéndose cual sombra al amparo de una amenaza intangible, tan real como invisible. Tus ojos buscan con urgencia el corredor, apenas para descubrir la silueta etérea reflejada en la ventana, una sombra alargada que se desliza entre las tinieblas del amanecer, esquiva y presta a desaparecer. La fuerza con que se esfuma solo intensifica la quietud que te da tras su huida. Una quietud que se siente más pesada, que se instala dentro de ti como un susurro que insiste en ser escuchado. Inmóvil, respiras con dificultad, consciente del pulso acelerado que marca el tiempo entre la calma forzada y la inquietud creciente. La casa parece respirar junto a ti, un organismo silencioso y paciente que guarda sus secretos en cada rincón, en cada grieta del tatami, bajo tus pies. Sabes que la rutina no es un refugio completo, sino un manto que apenas oculta un misterio siempre latente, aguardando ser revelado cuando la sombra permita al fin desplegar sus alas. Y justo cuando la neblina del amanecer se mezcla con la penumbra, una brisa sutil mueve el papel de arroz ante ti, dejando entrever otra figura, apenas visible en el reflejo, esta vez mucho más próxima, mucho más tangible. El amanecer se filtra con delicadeza a través del papel de arroz, pintando el corredor con matices suaves que parecen susurrar el final de una noche interminable. La humedad que te ha acompañado durante otras tantas horas, ahora se siente menos invasiva, casi amiga, como si el tiempo hubiera decidido finalmente entregarte un respiro. Tus manos tiemblan con menos intensidad al sostener el molde de bambú, y el agua que gotea forma destellos diminutos, pequeñas perlas que brilla con la promesa de una calma largamente esperada. Respiras despacio, dejando que el aire, todavía fresco, llene tus pulmones con una ligereza renovada. Los crujidos que antes rompían la quietud se han convertido en susurros distantes, ecos que se disuelven en el espacio como si hubieran encontrado su lugar en la memoria del lugar. Avanzas con pasos solapados, cada uno medido, consciente de que este instante es el cierre de una cadena invisible que te ha mantenido atado a la vigilancia y al misterio. Te detienes frente a la ventana del corredor y por un momento el reflejo de la luz danza con suavidad sobre el papel de arroz, formando un juego tibio que llena el espacio con serenidad. Ya no buscas sombras ni figuras esquivas, sino un entendimiento tácito con el entorno que durante tanto tiempo pareció resistirse a la armonía. La casa, ese recinto detenido, parece respirar contigo, liberando el último secreto que retuvo sin más violencia que la paciencia de un guardián fiel. Tus dedos descansan ahora sobre la mesa, rozando la madera vieja sin prisa, mientras el aroma del arroz fermentado sigue flotando en el aire como una tradición que no muere, sino que evoluciona contigo. La taza de cerámica, con su esmalte agrietado, aún conserva el calor tenue del té recién servido, un pequeño refugio para las manos cansadas y la mente que se abre paso hacia la tranquilidad. Tomas un sorbo lento, dejando que el líquido tibio disuelva la tensión acumulada,
que el vapor se levante en una espiral calmada que acompasa los latidos desbocados. El archivo, silencioso testigo de tus vigilias, se abre ante ti como un santuario que ha guardado no solo documentos, sino fragmentos de historia personales y compartidas. Las carpetas amarillentas, las etiquetas escritas a mano, los bordes gastados hablan de una rutina que fue cárcel y protección a la vez, de un deber que se transformó en hábito y que ahora se permite finalmente la pausa. Deslizas los dedos entre las páginas con dulzura, como si cada hoja tuviera la respuesta que esperas. Y en ese gesto reconoces que las respuestas siempre estuvieron en la paciencia que cultivaste. La fotografía desvaída, aquella imagen que conserva el recuerdo de unas manos que sostuvieron calma antes de la vigilancia, ahora habla de un ciclo cerrado. Aquella flor marchita, símbolo de fragilidad y tiempo, se funde con la certeza de que no estás solo y que lo invisible que ronda no es amenaza, sino parte de un equilibrio tan antiguo como la casa misma. La sombra que viste no era sino un reflejo de aquello que esperabas enfrentar, la aceptación de que toda vigilancia también es una forma de cuidado. El aroma a madera quemada, que había impregnado el aire como un presagio inquietante, se disuelve en la brisa matutina que se cuela tímida por la puerta entreabierta. El frío ha perdido su filo amenazante, transformándose en una caricia que eriza la piel en señal de un nuevo comienzo. El corredor, antes estrecho y pesado, ahora se abre hacia el horizonte de un día que parece llamar a la esperanza. Vuelves a colocar con delicadeza el molde de bambú, consciente de que cada hoja de papel, nacida en esa danza lenta, fue un acto de resistencia y de creación. El pulso tembloroso se ha aquietado, la ansiedad disuelta en la paz que se extiende como un manto sobre cada fibra de tu ser. La casa y tú, cómplices de un ritual que se ha completado, os fundís en un instante suspendido, donde el tiempo retoma su ritmo verdadero. Al caminar de regreso hacia el tatami, sientes la textura áspera bajo tus pies desnudos, el frío y el calor jugando en un delicado equilibrio que refleja la dualidad que aprendiste a llevar. La humedad que abrazaba tu espalda ya no pesa, sino que acompaña, fiel compañera de una jornada que culmina sin estruendo, con la suavidad de un suspiro largo y profundo. Tomas asiento lentamente, sintiendo cómo el cuerpo se entrega a la quietud sin resistencias. El sol asciende y baña la habitación con su luz dorada, que se filtra en cada rincón con la promesa de un día nuevo. Cierra los ojos un momento, deja que el silencio te envuelva y descubre que la tensión se ha disuelto, dando lugar a una calma que no teme ni olvida. Esta historia, que comenzó con el peso frío de la humedad y la incertidumbre, termina en la serenidad de un ciclo completo, en la luz tibia que arrulla y acompaña al descanso. El guardián agotado, tú, ahora eres también el habitante de un tiempo que avanza, que respira y que finalmente permite la paz. Mientras la casa suspira con un silencio suave, la penumbra cede y la mañana despliega sus alas con la tranquilidad de quien sabe que la vigilia terminó. Tú, en este rincón antiguo de Japón, eres testigo y partícipe de algo más grande, una historia que termina como debe, en el abrazo tenue entre el deber cumplido y el sueño que espera paciente. Y así, con el pulso serenado y el alma aliviada, dejas que el sueño te visite, un sueño tranquilo, profundo, como el susurro de un bambú mecido por la brisa, llevándote suavemente al descanso merecido.